Buenos días amigos de Globovisión, feliz miércoles para todos, bienvenidos a su programa AM. Los peligros naturales están condicionados por las características particulares de cada región, pero en todos los casos provocan accidentes múltiples y variados. Hoy hablaremos sobre cómo actuar ante una situación de riesgo. Me acompaña en el estudio el bombero Helio Pimentel, bienvenido Helio. Hola Bea, buenos días, gracias por la invitación. Helio, ¿podemos prepararnos para un desastre natural o en la mayoría de los casos nos sorprenden? Muy buena pregunta. De hecho, fíjate que tú de manera bien atinada dices peligros naturales. Lo primero que es importante mencionar es eso, que los peligros son naturales, los desastres no. Es decir, el desastre es precisamente porque la gente construyó en la quebrada, porque hizo una estructura que no es sismo resistente, de manera que se puede hablar que hay amenazas antrópicas por cuestiones del humano o hay amenazas naturales. Pero los desastres pueden ser antrópicos o por causas naturales. En función de esto, la respuesta concreta sería que el desastre no es natural, lo hace precisamente la comunidad, la sociedad, cuando no construye de forma adecuada en sitios que son pertinentes. Por ejemplo, un sismo en una zona desértica no va a causar ningún desastre. Vamos a hablar entonces sobre los peligros naturales que pueden ocurrir en nuestro país, porque, bueno, como mencionábamos al inicio, esto va a depender de cada región. En Venezuela, ¿cuáles son los más comunes? Muy buena pregunta. En Venezuela, fíjate, una de las cosas que es importantísimo mencionar es el aspecto sísmico. Aunque podríamos pensar que Venezuela no es un país sísmico, como puede ser Chile o algunas regiones en California, en los Estados Unidos, Venezuela está en la unión de dos placas tectónicas, de manera que estamos precisamente en una zona de gran amenaza sísmica. Todos los días tiembla en Venezuela. Los invito a revisar la página web de Funvisis y ver la cantidad de sismos que hay, solo que en su mayoría no los percibimos. También existe pues el tema de las lluvias que está presente en la actualidad, al igual que las sequías. Podemos tener, y relacionado con las sequías, los incendios forestales, que también es una de las amenazas, digamos que naturales, pero que igual volvemos a lo mismo. Está determinado que todos los incendios forestales son por causas humanas. O sea, eso de que hay un incendio espontáneo o algo por el estilo, no existe. O sea, siempre, de alguna manera u otra, es por acción del hombre. Digamos que estas son las principales amenazas de origen natural. Obviamente sabemos que desde el punto de vista humano o antrópico, como te había mencionado, se ha incrementado el caso de los incendios de vehículos, Sí, hablemos un poco los de los incendios de desastres. estructura. Deslizamientos de tierra, de estructuras construidas, como dices tú, en lugares que no son aptos. Correcto, de hecho, precisamente fíjate que los deslizamientos están asociados generalmente al tema de lluvias. Incluso podemos estar hablando con el caso de las lluvias, no solo deslizamientos de tierra, de estructuras, etcétera, sino también personas que pueden ser arrastradas por crecidas. Recientemente hubo en una zona de Caracas un niño que fue llevado precisamente por una crecida. De manera que el tema de las lluvias es otro que también tenemos que tomar en cuenta, incluso la caída de árboles, producto precisamente de los vientos, de las lluvias y todo lo relacionado con estos fenómenos llamados hidrometeorológicos. ¿Cómo actuar ante un desastre natural? Bueno, lo importante es hacer gestión de riesgo desde ya. ¿Qué es la gestión de riesgo? Precisamente eso, identificar cuáles son las amenazas que tengo presente en mi comunidad, en mi casa, en mi vecindario, y una vez que las identifico, tomar medidas de acción pero reales, concretas, desde ya. Estoy claro que, bueno, no voy a tumbar mi casa para hacer una casa nueva, pero ¿cómo podemos prepararnos como comunidad para, uno, si el evento ocurre, que el impacto sea el menor posible? Y dos, que podamos restituir nuestra vida, nuestras operaciones normales de manera más sencilla. Eso es lo que hoy en día se conoce como resiliencia, que es precisamente volver a un estado normal de normalidad, pero en condiciones adecuadas después del evento. Y hacer mucho énfasis y recordar que los desastres no son naturales. Precisamente por eso nosotros como sociedad debemos mitigar los riesgos para evitar que ese desastre ocurra. Recomendaciones, por ejemplo, si ocurre un terremoto. Bueno, como te decía, desde ya tenemos que identificar. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Vamos a evaluar nuestra casa, cómo está, si tenemos objetos almacenados en partes altas y dónde nos vamos a resguardar. Sigue siendo un buen punto de resguardarse cerca de una columna,
pero vamos a evitar eso que nos dicen debajo del marco de una puerta, porque no sabemos cómo es ese marco de la puerta. Debajo de la mesa, bueno, vamos a ver qué mesa tenemos. La mesa es resistente, es fuerte, es adecuada para eso. Incluso en las escuelas o en los colegios, es importante ahorita que estamos retomando el tema escolar de manera presencial, enseñarle a nuestros niños que durante el sismo lo que vamos a hacer es resguardarnos debajo de la mesa o debajo del pupitre. En algunos casos se hacen simulaciones para que los niños se vayan preparando. Sí, es importante también en las escuelas, y no solo en las escuelas, sino en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Cómo educamos a ese chamo, cómo educamos a ese niño precisamente haciendo un juego, diciéndole, bueno, posición de seguridad o segurito, y que el niño pueda precisamente resguardarse en una zona segura? Eso es lo importante. De hecho, si formamos a los niños en prevención y gestión de riesgo, desde que son niños, cuando sean adultos van a ser adultos con una actitud y una conducta hacia la gestión del riesgo. Los expertos siempre coinciden en conservar la calma. Suena fácil, pero cuando tu vida está en peligro es casi imposible lograr esto, ¿no? Pero fíjate que en función que tú hagas simulacros, que lo mencionábamos, que te entrenes, que te capacites, el día que ocurre el evento vas a tener una conducta precisamente más calmada. Cuando tú conoces algo, cuando estás preparado, definitivamente tienes más herramientas para eso que siempre decimos como prevencionistas o como profesionales de la seguridad. Primero, conservar la calma, eso es fundamental. Y segundo, al llegar al área de una emergencia, evaluar la escena, ver qué pasó, cómo pasó y cuáles son los potenciales peligros para mí que estoy en esa escena. Porque muchas veces queremos ayudar, queremos salvar a alguien que está a lo mejor en una colisión de vehículos y no estamos viendo que ahí hay otros peligros para nosotros como respondedores. Gracias, Helio. Vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos conversando con el bombero Helio Pimentel sobre cómo actuar ante una situación de riesgo. Usted puede hacer sus preguntas, interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa AM, hoy hablando sobre cómo actuar ante una situación de riesgo. Me acompaña el bombero Helio Pimentel. Helio, ahora vamos a hablar sobre estas situaciones que no dependen de la naturaleza. Pero para empezar, vamos a definir qué son los primeros auxilios. Bueno, primeros auxilios, como su nombre lo dice, es la atención básica, inicial, prehospitalaria, médica, que se le puede dar a una persona que ha sufrido algún tipo de lesión, enfermedad o algo por el estilo. En caso de necesitar primeros auxilios, como hablamos en el segmento anterior, es importante en primer lugar conservar la calma. Luego, evaluar el escenario. Ahí evaluamos la escena, la situación, qué fue lo que ocurrió, si hay peligros para mí. Y luego es que entonces voy a activar los sistemas médicos de urgencia a través del número integral de emergencia, que es 911. Recordemos que ya en Venezuela el sistema integrado de emergencias es el número 911 para cualquier operadora de telefonía celular. 911, apréndete ese número, enséñaselo también a tus niños. ¿Qué debe tener el botiquín de primeros auxilios? Bueno, también hablamos de la gestión de riesgo, ¿no? Y de cómo estar preparados. Siempre es importante que tengamos también un maletín, un equipo, un kit de primeros auxilios, y algunas de las cosas que puede contemplar este kit las vemos acá. Por ejemplo, tener un pequeño kit de lo que son curitas, algún tipo de adhesivo, cosas por el estilo. Podemos tener también un torniquete. De hecho, fíjate que por mucho tiempo el torniquete fue satanizado, pero hoy en día, ya desde hace varios años, se ha utilizado el torniquete como una excelente herramienta porque se han dado cuenta, la medicina basada en la evidencia, de la importancia de contener las hemorragias. Esta es la prioridad al llegar a una emergencia. Un torniquete no tiene que ser necesariamente este que ya viene prefabricado, pero sí tener algún tipo de torniquete. Bueno, hoy en día además tenemos tecnología o dispositivos como este tipo de termómetros que se pusieron de moda con el tema del coronavirus, pero el clásico termómetro de
mercurio nos puede seguir sirviendo, ¿ok? Entonces tener un termómetro es importante, igual como hablamos de la tecnología, este tipo de dispositivos que se también pusieron de moda con el coronavirus es el oxímetro de pulso, ¿no? También utilizado para saber el pulso y el porcentaje de oxígeno. Un tensiómetro, que volvemos a lo mismo, no tiene por qué ser un tensiómetro digital, puede ser el convencional tensiómetro analógico, pero es importante saberlo usar, ¿ok? Por supuesto también tipos de pomadas, antisépticas para quemaduras, alcohol, agua oxigenada, gasas. Incluso también es importante contar con algún tipo de tijera para poder cortar precisamente las gasas, las vendas o cualquier otro tipo de elemento. ¿Y todo esto se consigue en cualquier farmacia del país? Sí, en cualquier farmacia se consiguen la mayoría de los insumos, como digo, no necesariamente tienen que ser los digitales, nosotros porque trabajamos con atención prehospitalaria, digamos que tenemos los más tecnológicos, pero con tener lo básico es importante, lo importante es tenerlo, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre los protocolos a seguir en caso de las emergencias más comunes, heridas. Ok, en caso de heridas, es importante primero conservar la calma, como ya hemos venido mencionando, lavar la herida con abundante agua y evaluar la herida, ver cómo fue, qué tipo de herida es, que no hayan elementos incrustados como pequeñas piedras, vidriecitos o sucios. Lavar bien eso. Incluso se puede lavar con agua y jabón azul. ¿Y con ¿okay? alcohol? Bueno, hace cierto tiempo se considera que el alcohol puede generar algún tipo de quemadura sobre la herida. No, y en el caso de los niños sufren mucho, claro, les arde mucho. Claro, de hecho es preferible, bueno, hoy en día hay soluciones antisépticas, pueden ser soluciones a base de yodo, es importante verificar que la persona no sea alérgica al yodo en ese caso, ¿no? Pero hay otros tipos que por no mencionar marcas comerciales, pero otro tipo de soluciones antisépticas que no necesariamente son el alcohol, ¿ok? Es importante, sí, desinfectar esa herida y al final poner una cura. Y si es una herida grande, que la hemorragia continúa, que no la podemos detener, en ese caso sí, pues vamos a tener que trasladar a un centro asistencial. Atragantamiento. Ok, atragantamiento. Ahí tenemos que tomar en cuenta que es lo que se llama obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. En ese caso la persona se va a llevar las manos al cuello y nos vamos a dar cuenta que está, digamos que se va a poner como cianótico, algo por el estilo. De hecho, tenemos por aquí a alguien que nos va a apoyar para hacer una demostración. En la próxima parte vamos en el a ver siguiente, bueno, para que se queden y vean el siguiente bloque, que ahí vamos a aplicar lo que se llama la maniobra de Heimlich. Ahogos en la playa. Bien, en el caso de ahogos en la playa, también en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito de reanimación cardiopulmonar, en el caso de lo que se llama inmersión, que es, digamos, el término técnico, cuando una persona está por inmersión, bien sea en una playa, en una piscina, igual lo vamos a retirar y es importante voltearlo para que bote el agua y aplicar la maniobra de RCP, que también la vamos a mencionar en el siguiente bloque. Fracturas. Importante en la fractura, si es abierta, pues igual vamos a limpiar como que fuera una herida, pero una de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en las fracturas es que hay que inmovilizar en la posición que esté. Vamos a inmovilizar con algunas ramas, algún tronco, alguna madera, alguna tabla, un periódico, con cualquier cosa que nos permita inmovilizar eso para poder trasladar a la persona. Y si es una fractura abierta, es decir, que hay exposición de tejidos, debemos contar con ese tipo de soluciones que acabamos de mencionar, aplicar gasas con solución, y trasladar a esa persona inmediatamente. Crisis epiléptica. En el caso de las convulsiones, que no necesariamente son por crisis epilépticas, hay otros tipos de situaciones que pueden generar convulsiones. Una de las cosas más importantes es que la persona no se esté golpeando el cráneo contra el piso y tratar de evitar que se muerda la lengua. No vayan a colocar una paletica de helado, esos bajalenguas, porque realmente el paciente lo va a morder y lo va a romper. Una billetera, un monedero, un pañuelo, es el tipo de cosas que son adecuadas para colocarlo en la boca para que la persona no se vaya a morder. Y tampoco vamos a tratar de contenerlo, simplemente agarrar el cráneo para que no se golpee, colocar ese objeto en la boca para que no se muerda la lengua y sí es importante anotar el inicio y en cuanto al tiempo, ¿no? El inicio y la culminación de esa convulsión para indicarle eso al médico. Después de brindar los primeros auxilios, ¿a dónde acudir con el paciente o a dónde llamar? Tú comentabas en el bloque anterior que el 911 está activo. Como bombero, ¿a dónde más podemos ir? Bien, además de llamar. El 911 es el número telefónico integrado de emergencias. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital tiene el 0212-545-4545. Los bomberos de la UCB el
605-2222. Por ahí le pueden dar además atención telefónica, porque muchas emergencias no necesariamente tenemos que trasladar, sino a lo mejor con una simple inducción podemos, digamos que resolver. Es importante también entender, oye, que los centros asistenciales no necesariamente debemos colapsarlos con cosas que yo sé que muchas veces, sobre todo cuando las madres tienen un chamo pequeño y el chamo tiene fiebre, pero para ese tipo de emergencias vamos a acudir a los ambulatorios y en caso realmente de ser necesario, pues obviamente a los centros asistenciales como hospitales o en caso de contar con algún seguro, los recursos, con algún tipo de clínica privada. Gracias, Helio. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos hablando sobre cómo actuar ante una situación de riesgo. Me acompaña el bombero Helio Pimentel. Ya regresamos. Parte de este programa sigue en el estudio del bombero Helio Pimentel. Helio, ¿en qué consiste la reanimación cardiopulmonar? Bueno, en caso de que tengamos una persona inconsciente, como ya hemos mencionado, al llegar al sitio debemos evaluar la escena y verificar que no hay peligros para nosotros. Evaluamos la escena, llamamos al 911, si la persona está inconsciente, nos acercamos y lo llamamos. Señor, ¿qué le pasó? Señor, si no nos responde, ese es el momento entonces de llamar al 911 y activar el sistema médico de urgencia. Vamos a verificar el pulso carotidio aquí en el cuello durante 5 a 10 segundos. Aproximadamente durante 5 segundos vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Si no tiene pulso, en el centro del pecho vamos a comenzar las compresiones con una presión de aproximadamente 5 centímetros. Y esas compresiones tienen que ser más o menos rápido. No lo voy a hacer con él, pero tenemos que dar entonces de 100 a 120 compresiones por minuto. De hecho, se utiliza el ritmo de Staying Alive, ese de fiebre de sábado por la noche. Ese es el ritmo que debemos seguir. Entonces las compresiones son más o menos rápido. Debemos mencionar que se incorporó a esta entrevista Eduardo Villarroel, bombero, y agradecemos por supuesto su participación. Ahorita nos vas a comentar, nos vas a dar la demostración sobre la maniobra de Heimlich. Bien, en caso de que tengamos una persona que tiene una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, la persona se va a llevar las manos acá y se va a poner de esta manera, ¿ok? En ese momento, entonces la persona va a estar, digamos que de esta manera, se va a poner posiblemente cianótico. Es importante que tengamos control de la persona de esta manera, que separemos las piernas y tengamos la pierna de nosotros en el centro por si él se desmaya. Y vamos a, digamos, con una mano abrazar de esta manera, para poder hacer una presión sobre el estómago. Esa presión va a ser hacia adentro y hacia arriba, en un solo movimiento. Con esto lo que estamos es tratando de que el objeto, gracias a la presión, sea expulsado. En este caso, la atención inmediata hace la diferencia. Sí, correcto. De hecho, hay muchos videos en redes sociales de cámaras de seguridad, de gente desesperada, y precisamente por conocer esta maniobra se ha salvado muchas personas, sobre todo en restaurantes, ¿no? Que digamos que es uno de los casos más comunes. Incluso si estamos hablando de niños, podemos hacer también la maniobra. En ese caso simplemente nos vamos a arrodillar, vamos a sentar al niño sobre nuestra rodilla y con una sola mano y con la otra le vamos a sostener digamos que el hombro para poder hacer la maniobra. Es importante esto porque, sobre todo en el caso de niños, la morbilidad es mayor. O sea, los niños muchas veces jugando con alguna metra, con algún caramelo o algo por el estilo, pueden llegar a tener esta obstrucción. Gracias, Helio. Llegan preguntas a través de nuestras redes sociales. Voy a compartirlas contigo. Nos escribió Alexis Blandín. Buenos días, excelente tema. Es la maniobra de Heimlich. Se la realicé a mi papá. Se estaba ahogando mientras comía. Correcto, de hecho, así como hablamos del caso de los niños, generalmente los adultos mayores también, muchas veces porque a lo mejor no tienen esa capacidad o estamos comiendo algún elemento y quedan obstruidos. Gracias por ese comentario, de verdad que qué bueno que le salvaste la vida. Aquí queda demostrado que esta información realmente salva vidas. Y para finalizar este programa, quiero que nos cuentes, que le cuentes a los televidentes, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan en Epsica Consultores?
Bien, EPSIC es una firma consultora de seguridad y salud en el trabajo. Podemos apoyar a las organizaciones en todo lo que tenga que ver con primeros auxilios, incendios, materiales peligrosos, desalojo, gestión de riesgo. Nuestra razón de ser es principalmente para las empresas, para apoyarnos en todo lo que es temas del OPSIMAT, IMSACEL, delegados de prevención y cosas por el estilo. Pero por supuesto que apoyamos a las comunidades. De hecho, siempre decimos a comunidades organizadas, condominios, juntas de vecinos, etcétera, de manera gratuita podemos apoyarlos precisamente con todo este tipo de temas de gestión de riesgo, primeros auxilios, materiales peligrosos, incendios. Aprovecho para comentar que esta noche a las 7 de la noche vamos a tener un live a través de nuestras redes sociales, precisamente hablando de parte de nuestro trabajo, y los invito también a ver en YouTube el programa Rostros del Rescate, en el cual precisamente se está visibilizando a personas que trabajan en este mundo. Recuerda que EPSIC es como E de ergonomía, P de prevención, S de seguridad, I de integral y sea como compañía anónima. Además de bomberos, ¿qué otros profesionales te acompañan en tu equipo? Bueno, fíjate que en nuestro equipo la mayoría son bomberos universitarios, pero todos tienen además una profesión. Por ejemplo, el que me acompañó como lesionado, Eduardo Villarroel, es abogado de profesión. Pueden seguirlo a través de RB Legal Asociados. Lineker Perdomo es médico. La doctora Gisela Blanco es psicólogo ocupacional. Tenemos ingenieros, abogados, médicos, digamos que de diferentes profesiones, un equipo interdisciplinario. De hecho, a nivel nacional, en toda Venezuela, tenemos más de 65 consultores. Gracias, gracias. Conversamos con Elio Pimentel sobre cómo actuar ante una situación de riesgo. Ya ustedes tienen los datos de EPSICA Consultores. También le agradecemos al bombero Eduardo Villarroel por ayudarnos con este simulacro. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este jueves a las 9:30 de la mañana.